Lucas capítulo 10. Vamos a ver los versículos del 1 hasta el 24. Lucas 10 del 1 al 24. La semana pasada hablábamos de Lucas capítulo 9. Lucas 9 veíamos la semana pasada, ahora estamos viendo Lucas 10 del 1 hasta el versículo 24. La semana pasada estábamos hablando en un tema que se tituló La respuesta al llamado de Dios. ¿Cómo respondes al llamado de Dios? Eso fue el título de la semana pasada. Y si ustedes se acuerdan de los tipos de respuesta que hubo, ¿verdad? Uno estaba diciéndole ahí al Señor, Señor, nada más dame chance de que entierre a mi padre, ¿verdad? El otro le dijo, nada más déjame que me despida. El otro dijo, Señor, te voy a seguir a donde quiera que vayas. Y bueno, Dios trató ahí de hacerle entender que la magnitud de su respuesta, pues traía muchas implicaciones. Pero lo más importante es el ejemplo que Jesús nos dejó de que Él con determinación fue a la cruz, ¿verdad? Y allí en la cruz estuvo dispuesto a pagar el precio y nos enseña que es la manera en la que nosotros debemos responder al llamado de Dios. Entonces, aún y a pesar de los distintos tipos de respuesta que le dieron al llamado del Señor en ese camino hacia Jerusalén, aún y con todo y eso, el Señor se atreve a enviar a otros 70 a hacer la obra. Otros 70, el Señor estaba enviando 35 equipos de ministerio en ese momento, 35 equipos de ministerio en ese momento. Entonces, vamos a ver lo que dice Dios en su palabra en Lucas 10. Dice así, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros, ¿qué? El reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, bendecid. Aún el polvo, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado en nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha, a mí desecha al que me envió. Vemos, hermanos, hasta aquí, vamos a seguir leyendo hasta el versículo 24, pero vemos hasta aquí, hermanos, que el Señor ha estado trabajando con los discípulos, los ha estado preparando, les ha estado hablando acerca del reino, les ha estado explicando muchas cosas que tienen que ver con respecto al reino, les ha hablado de la importancia de vivir de acuerdo al estándar del reino.
ha dado enseñanzas a cada uno de ellos. Pero en este momento el Señor está enviando. Como que de alguna manera el Señor Jesús les dice, no solamente consiste en estar comiendo, sino también es necesario salir y compartir. Y esta es una enseñanza que podemos tomar también para nuestra iglesia, que el Señor no nos ha llamado solamente para salvación, sino que nos ha llamado para que le sirvamos a Él. Y hay un momento en el que tenemos que estar recibiendo, pero también hay un momento, hermanos, en el que tenemos que estar, ¿qué? Sirviendo, que tenemos que estar dando. Entonces, yo pregunto a la congregación, yo pregunto a la iglesia en esta hora, hermano, ¿tú has estado recibiendo palabra? ¿Así es? ¿Cuánto tiempo tienes recibiendo palabra? ¿Cuántos años? Cada quien tiene los suyos, ¿verdad? Algunos tienen más, otros tienen menos, pero tenemos tiempo de estar recibiendo palabra. ¿Cuándo será el tiempo en que tú vas a empezar a salir y a predicar acerca del Evangelio del reino del Señor? ¿Cuánto tiempo vas a pasártela solamente sentándote a la mesa y recibiendo? ¿Y en qué momento te va a tocar tu turno de ir y llevar ese alimento, esa palabra a aquellos que lo necesitan? ¿Cuándo va a ser? Entonces, es tiempo, hermanos, le he titulado este mensaje, es tiempo de salir a predicar el reino de Dios. Es tiempo, ya es tiempo, hermanos, de salir y predicar el reino de Dios. Yo creo, hermanos, que una iglesia que todo el tiempo está aprendiendo y que siempre está aprendiendo, pero que no sale, hermanos, es una iglesia que se convierte en una iglesia orgullosa. Es una iglesia que se convierte en una iglesia, como decía un predicador, cabezona, o sea, llena de conocimiento, pero sin la capacidad de ir y compartir. En lugar de convertirnos en estanques, hermanos, en los que llega el agua y ahí se queda, vamos a convertirnos en ríos de agua, ¿sí? Que llega agua fresca a un punto y sale agua fresca de ese punto, ríos de agua viva. Ahora, hay algo que tenemos que entender. Después de la contestación de las tres personas que participaron, o 3 discípulos en el camino a Jerusalén, ¿sí? Después de esa contestación, pues cualquiera se hubiera desanimado, ¿no? De decir, bueno, este me está diciendo que me seguirá donde quiera que vaya, pero ni siquiera sabe el costo de lo que eso significa. El otro me está diciendo que primero al que le estoy hablando específicamente que venga detrás de mí, ese me está diciendo que lo espere, que vaya y que entierre a su padre. Todavía ni siquiera sabe si su padre está enfermo o no está enfermo, está próximo a morir o no sabe qué, pero él le está diciendo que le dé chance de enterrar a su padre. Y el otro está diciendo pues que le dé chance de que vaya a despedirse. Entonces, después de todo esto, hermanos, que para cualquier líder pudiera ser una causa de desilusión, una causa de frustración, bueno, pues el Señor Jesús nos enseña una gran lección a nosotros. Y es esta. Jesús no te envía por lo que tú eres, sino por lo que Él es. No es por lo que tú haces, sino por lo que Él ha hecho en ti. Dios, hermanos, ha enviado su Espíritu Santo a morar en cada creyente. Y a través de la iglesia, Dios capacita, entrena y da palabra a la congregación. Ahora Dios te envía. ¿Tú crees que Dios no sabe que tú vas a cometer errores? ¿Tú crees que Dios no sabe que eres imperfecto? ¿Tú crees que Dios no sabe de tu falta de capacidad? Claro que Dios lo sabe. Pero aún y a pesar de eso, hermanos, Jesús te envía no por lo que tú eres, sino por lo que Él es. ¿Por quién es Él? Por eso es que Dios nos envía a nosotros. ¿Por qué estoy yo aquí? No por lo que yo soy, sino por lo que el Señor es. ¿Por qué estás tú ahí sirviéndole al Señor? No porque tú eres muy bueno, sino porque Dios es bueno. No por lo que tú eres capaz de hacer, por lo que Dios ya ha hecho en ti. Entonces Dios, hermanos, nos envía a nosotros también. Jesús no te envía por lo que tú eres, sino por lo que Él es. No es por lo que tú haces, sino por lo que Él ya ha hecho en ti. Y en esta porción del capítulo 10 vamos a ver, primeramente, Él envía a 70 discípulos más al campo.
Fíjense cómo comienza el primer versículo. Después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Pues lo que acabamos de predicar en la semana pasada, ¿verdad? La respuesta al llamado del Señor. Designó el Señor también a otros 70. No es le sumó unos cuantos a los 12 para que se completaran 70, sino otros más. Aparte de los 12 que ya había enviado al principio del capítulo 9, ahora está enviando a otros 70. Es decir, 35 equipos de 2. De 2 en 2 empezó a mandar el Señor. Él es el que envía, Él es el que llama, Él es el que capacita y Él es el que nos da esa convicción para salir. Los envió de 2 en 2 delante de Él, a toda ciudad, lugar donde Él había de ir. Ahora, a lo largo de la historia, hermanos, del cristianismo, Dios ha enviado a siervos de muchas maneras distintas. En esta ocasión Él está enviando de 2 en 2. Nos enseña también principios importantes a través de esto. Uno, el trabajo en equipo. Entender que 2 son mejor que 1. Que podemos apoyarnos. Que es necesario la colaboración mutua en el trabajo, en la obra, en todo lo que tenemos que hacer. ¿Ustedes han ido a evangelizar de 2 en 2? ¿Alguien ha salido a evangelizar de 2 en 2, casa por casa? ¿Qué hace qué hace uno? Habla. ¿Y qué hace el otro mientras el que está hablando? Ora. Y aparte de que ora, también trata de evitar las distracciones, ¿verdad? Cuando de repente llegan distracciones, ¿qué hace el que está orando? Bueno, ayuda, atiende al que está ahí, para que el mensaje pueda llegar al corazón de la persona que está escuchando. Entonces, hermanos, Dios aquí envía de 2 en 2 y esto también trae enseñanza a nuestras vidas. Aquí está enviando a 70 discípulos. Ahora, además, hermanos, también el Señor Jesús establece la fuente del ministerio. Ahí en el versículo 2 le dice, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Les está enviando y les está diciendo, el trabajo es mucho, lo que hay que hacer es demasiado. Entonces, ¿cuál es la solución al problema, al mucho trabajo, hermanos? ¿Qué les dijo? La mies es mucha, por tanto, discipulen. Por tanto, evangelicen más. La mies es mucha. ¿Qué tienen que hacer? Rogad. La clave del ministerio, hermanos, es la oración. El que manda, el que levanta nuevos discípulos es el Señor. El que capacita, el que pone en el corazón de la gente ese deseo es el Señor. El que produce el querer como el hacer es Dios. ¿Qué tienes que hacer? Entonces, orad. Ahora, si como iglesia, hermanos, Dios nos ha mandado a nosotros a predicar el Evangelio, ¿sí? Y nos dice, oren por el ministerio, oren, para que se pueda para que pueda haber nuevos obreros. ¿Qué sucede, hermanos, cuando uno ora para que haya nuevos obreros? ¿Quiénes son los primeros que nos enlistamos, hermanos? Los que oramos, ¿no es cierto? Cuando Nehemías vio la necesidad de los muros que estaban caídos, oró a Dios. Y en la oración, ¿quién resultó que iba a ser el candidato más idóneo para ir y liderar a un grupo para restaurar y levantar esos muros? Él mismo dijo, Señor, aquí estoy yo. Tus siervos deseamos reverenciar tu nombre, pero yo aquí estoy. Cuando tú oras, hermanos, porque la mies es mucha y porque los obreros son pocos, entonces le dice, Señor, son pocos, yo aquí estoy como uno de ellos. Tómame a mí, úsame a mí. ¿De qué manera me puedes utilizar? Hermanos, el problema es que muchas veces nosotros limitamos a Dios. Nosotros pensamos que Dios tiene solamente una manera de hacer las cosas. Nosotros pensamos que Dios solamente tiene un patrón, un modelo, un perfil de las personas que hacen la obra de Dios. Y no es así. Hermanos, la multiforme gracia de Dios llama y usa a cualquier tipo de personas. Una ocasión estábamos en Aguascalientes y estábamos viendo a un amigo del misionero que estaba ahí
en la obra. Y esta era una persona que tenía la habilidad de presentar el evangelio a través del dibujo. Él era un dibujante y tenía una habilidad enorme para dibujar. Sabía el evangelio, conocía el evangelio, tenía la creatividad para poder presentar el evangelio a través de dibujos. Paraba en la plaza, ponía un tripié, una especie de caballete con un pizarrón ahí, y agarraba sus pinceles y todo, y él empezaba a dibujar. Se le empezaba a juntar la gente mientras él estaba ahí dibujando, y entonces él iba presentando el evangelio a través del dibujo. Otra ocasión, vimos una persona que era muy capaz como ventríloco, y agarraba sus monitos, sus mopeds, ¿verdad? Y era bueno como ventríloco, y presenta el evangelio a través de ese ventríloco. Quizás no tiene la capacidad de pararse en un púlpito y de abrir la palabra y de predicar y exhortar a una congregación, o a lo mejor piensa que eso podría ser poco eficiente para él o en sus manos, pero él es capaz de tomar ese muñeco y captar y juntar a un grupo de personas alrededor de él y presentar el mensaje a través de ello. Entonces, hermanos, la forma en la que Dios te va a utilizar es variable, es incalculable. La gracia de Dios es inagotable. Dios puede usar a las personas de la manera que menos te imaginas. Hay personas, hermanos, que son muy misericordiosas, y a través de la misericordia que ellos hacen a otras personas, ellos terminan presentando el evangelio de Jesucristo a través de las obras de misericordia. Y así, hermanos, tú puedes decir, es que yo no sé hacer lo que hace este hermano, yo no sé hacer lo que hace aquel misionero, yo no sería capaz de hacer lo que hace aquel pastor o aquel siervo o aquel maestro. Quizás no, pero Dios te ha dado a ti algo, y es tiempo de que tú lo uses, porque Dios te capacita, Dios te dota, Dios te envía. Entonces roguemos al Señor de la mies que Él envíe obreros a su mies. No limitemos, hermanos, la grandeza de Dios, la multiforme de gracia de Dios, no la limitemos. Él tendrá sus maneras de levantar dentro de la congregación a distintos ministerios, distintas obras, distintas formas de servirle al Señor, pero hermanos, Dios nos usa. Lo que no está permitido, hermanos, es estar sentado en una banca toda la vida. Eso es lo que no está permitido. Lo que yo te puedo asegurar, a lo que Dios no te llamó a estar sentado en una silla. Dios te llamó a hablar de Jesucristo. Dios te habló a compartir el evangelio, a evangelizar, a discipular. Hay personas que son muy buenos, hermanos, para abordar a gente que no conocen y compartir el evangelio de Jesucristo. Hay personas que son muy buenos en los hospitales, trabajando en los hospitales, sirviendo en los hospitales y alcanzando gente en los hospitales. Hay personas que son muy buenos en las escuelas. Había hace muchos años, no sé si todavía exista, el centro estudiantil bautista, que se juntaba o reunía estudiantes de la facultad. Hasta se llegó a rentar una propiedad ahí cercana, y se juntaban en los jardines, tocaban su guitarra, se juntaban unos nuevos muchachos, alcanzaban a otras personas con el evangelio. Y hermanos, hay muchas formas. Dios te dará a ti la forma a través de la cual tú puedes servirle al Señor, pero que Dios te está llamando, hermano. Solamente tenemos que orar a la fuente. La mies es mucha. ¿Sabes cuántas personas, hermanos, hay en el área metropolitana de Monterrey? Alrededor de 6 millones de personas. ¿Cuántos de esos 6 millones de personas se cree que posiblemente sean salvos? Entre el 10 y el 12%. Estamos hablando, hermanos, de 600 a 800 personas salvas, de 6 millones. ¿Cuánta gente hay en Monterrey, en el área metropolitana de Monterrey, que necesita escuchar el evangelio de Jesucristo? 5 millones. Más de 5 millones de personas necesitan escuchar el evangelio de Jesucristo, como para que los hermanos en la iglesia estemos sentados, como para que nos la pasemos todo el tiempo recibiendo y escuchando siempre el mensaje, siempre estamos ahí edificando. Es que me falta aprender, es que yo todavía no me siento capacitado, es que yo necesito recibir más, necesito estar escuchando más. No, hermano, ya tienes que salir, sal.
Hermanos, hay personas que se convierten a Jesucristo y el siguiente día están hablando de Cristo Jesús. Ese mismo día están compartiendo su fe con alguien, con alguna persona, están hablando de lo que Dios ha hecho en sus vidas. No saben decir gran cosa, solamente comparten que ellos estaban perdidos, que no tenían a Jesucristo, que estaban en pecado y que iban a la condenación eterna, pero pusieron su fe en Cristo Jesús y el Señor trajo paz a sus corazones. Entonces, hermanos, no es tan complicado. Basta que tú estés dispuesto a ser usado por el Señor, porque otra vez, no es por lo que tú eres, es por lo que Él es. No es por lo que tú eres capaz de hacer, sino por lo que Él ya ha hecho en tu vida y puede hacer a través de ti. Así que, hermano, necesitamos rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Tú estás contento saber que si Cristo viniera hoy, tú vas al cielo, pero tienes familia tuya que se iría al infierno? ¿Eso te hace a ti contento? ¿Tú estás contento con saber que el 80 o el 90% de tu salón de clases se van a ir al infierno? ¿Tú estás contento con saber que el 80 o 90% de tus vecinos están sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, y que van al infierno? ¿Tú estás contento con eso? ¿Te da igual? ¿Eres indiferente a eso? ¿No te importa? Necesitamos rogar al Señor de la mies que Él envíe obreros a su mies, que levante. Yo soy el primero, yo aquí estoy, pero levanta más, Dios, porque la necesidad es grande, la necesidad es mucha. Además, hermanos, Jesús en esta porción les invita a poner toda su confianza a quienes Él envía. Él les invita a poner toda su confianza. En los versículos del 3 al 9 les dice, yo los envío como corderos en medio de lobos. No es fácil. Usted imagínese una manada de lobos. Imagínese una manada de corderos. Y Dios les dice, vayan por ese camino, ahí hay lobos. Y van a pasar por los lobos. ¿En qué congruencia, en qué cabeza ustedes dicen, cómo es que Jesús es capaz de enviarnos como ovejas en medio de lobos? Porque también Dios, hermanos, nos da la paz y la confianza de saber que aunque vamos como ovejas en medio de lobos, Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos protege. Dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos, pero ustedes tienen que aprender a confiar en mí. ¿Sí? En el mundo van a tener aflicción, pero ustedes confíen. Yo he vencido, dice Cristo Jesús, yo he vencido al mundo. Entonces ustedes vayan. Y les dice, no lleven bolsa, es decir, no necesitan pensar en el dinero. No lleven alforja, es decir, no necesitan maletas, ¿verdad? No hay grandes cosas. ¿Cuántas veces pensamos, si tuviera una laptop, si tuviera un carro, si tuviera este entrenamiento, si yo tuviera, entonces yo le serviría? No, no necesitas. No pienses en la bolsa, no pienses en la alforja, ni en un calzado extra. No. También le dice el Señor, y a nadie saludéis por el camino. Dios no les está invitando a ser irrespetuosos. No les está invitando a que, bueno, tú vas a ir, te vas a topar y tú te vas a voltear como que no los ves. No, lo que pasa es que había rituales, hermanos, y había costumbres, ¿verdad? Como mi esposa me dice a veces, es que tú haces mucho rancho, ¿verdad? Es que yo en parte como que soy hebreo también, ¿verdad?
No, había algunos rituales, hermanos, que tenían los hebreos en los que se pasaban mucho tiempo con cada una de las personas que se encontraban, pues había todo un protocolo de atención. Dios les dijo, no se detengan. Lo que les está diciendo es, hay urgencia. El evangelio apremia. No te distraigas. Haz la obra del Señor. ¿Cuántas veces, hermanos, la iglesia, por estar salude y salude, deja el evangelio a un lado? ¿Sí? ¿Cuántas veces, hermanos? Miren, en la iglesia hemos propuesto algunas ocasiones que podamos hacer cumpleaños o celebrar cumpleaños y hacerlos evangelísticos, ¿verdad? Pero muchas veces no es tan cómodo hacerlo evangelístico porque va a llegar gente que no te conoce. Regularmente es más atractivo convertir mi cumpleaños con gente que conozco, con gente que quiero, con gente que aprecio, ¿verdad? Pero no quiero usar mi cumpleaños para que otra gente acepte de Jesucristo. He predicado en algunos 15 años donde me han dicho, pastor, que el mensaje sea evangelístico. Y digo, pero está la quinceañera. Sí, pero es que va a venir toda la familia, que quizá sea la única vez que se paren aquí en el templo. Así que predique evangelístico. Ok, vamos a hablar evangelístico. O, hermanos, usa cualquier cosa que Dios te da, ¿verdad? Pero, hermanos, necesitamos tener esa necesidad de que la gente sea salva. Así que no pierdas tiempo, no te distraigas en otras cosas. Como iglesia es muy común, hermanos. La iglesia, ¿por qué la iglesia ha perdido su fuerza evangelística? El día de ayer teníamos una junta en la planeación de un evento evangelístico grande en nuestra ciudad, que viene primeramente Dios para el 2018. Pero una de las cosas que hablábamos es que la iglesia ha perdido su fervor por las almas. Ha perdido su fervor. Y decían, si nada más estamos confiando en lo que la iglesia va a llevar al evento, hermanos, decían, no. Sí trabajemos con la iglesia, sí tratemos de despertar a la iglesia, sí oremos por la iglesia, para que la iglesia, pero no podemos confiar nada más en el trabajo que la iglesia va a hacer. Necesitamos invitar por todos los medios, decían algunos de los pastores, para que la gente pueda llegar a ese evento donde se va a compartir el evangelio de Jesucristo. Pero el punto es que la iglesia se ha distraído en tantas cosas y pierde su objetivo, y es muy normal. Dios te llama. Es más, ha habido personas que han ido a otros países a predicar el evangelio y se distraen y se olvidan del propósito y terminan dejar de ser misioneros, y ahora mejor decidieron hacer su propia vida en aquel lugar porque les fue bien en las relaciones sociales, les fue bien en las inversiones, les fue bien en cualquier otro tipo de cosa, y olvidan el propósito por el que fueron llamados. En los años 50, en los 60, en los 70, mucha gente fue a prepararse a los Estados Unidos para prepararse para el ministerio. Fueron a institutos a prepararse y se quedaron allá. Y ya no volvieron, y la encomienda que ellos traían es, voy a ir, me voy a preparar y voy a ayudar a mi pastor para que mi iglesia se pueda levantar, o voy a venir a mi iglesia y voy a salir como misionero porque hay mucha necesidad en mi pueblo, Salieron, fueron, probaron otra cosa, se enamoraron de ello y dejaron el propósito por el cual habían sido llamados. Hermanos, cuando Jesús les dice, no saludes, es no te distraigas. Ten en tu mente siempre el propósito, ¿a qué vas? ¿A qué fuiste? ¿A qué eres llamado? ¿Cuál es el enfoque que tienes? Hermanos, comenzamos grupos. Los grupos de comunidad, los grupos 3C, como les llamamos, hermanos, tienen un énfasis de alcance, de alcanzar a otras personas para Cristo Jesús. Pero los grupos tienden a perder el propósito del alcance porque es mucho más cómodo la convivencia, la amistad, el socializar unos con otros. Y eso, hermanos, termina siendo tan atractivo que entonces el grupo ya no quiere traer a otras personas, no le interesan más personas, el grupo está completo, está cerrado, ya no más. Y hermanos, eso es perder
el objetivo. Jesús les dice, enfóquense, ustedes van a predicar el reino, van a predicar el evangelio del reino. Y es más, en el lugar donde lleguen y te reciben, quédate allí come lo que te den, porque el obrero es digno de su salario, así que no tengas temor. Si ellos te dan, recíbelo, disfruta lo que te estén dando. No andes de casa en casa, les dice a ellos, no se salgan. Si ya te recibieron ahí, que esa familia se convierta, que esa familia reciba el evangelio, porque esa familia va a ser futuros siervos de Dios. Ellos también van a predicar y proclamar el evangelio del reino. No te vayas de una casa a otra. Si ya alguien te mostró su corazón, que tiene deseos de aceptar a Jesucristo, de recibir la palabra y de salir como siervo de Dios, ahí establécete. Ese es el punto, ese es el lugar, ese es el enfoque, ese es el trabajo que tienes que hacer. Así que les dice el Señor, pero también debes de saber una cosa, que si llegas a un lugar y en ese lugar no te reciben, quítate el zapato, sacúdele el polvo. Y ese también era un ritual que usaban ellos, como para decir, de aquí no me llevo ni el polvo. Es decir, ustedes son culpables, irresponsables, porque el reino se acercó a ustedes y ustedes no quisieron nada. El día que estemos en el juicio del Señor, ustedes no van a poder decir, a mí no me hablaron, a mí no me dijeron, a mí no me predicaron, a mí no me enseñaron nada, ¿verdad? Pero le dice a los apóstoles, ustedes, como diciendo, lávense las manos, porque llegaron ahí, anunciaron el evangelio y ellos no quisieron. Entonces, el Señor, hermanos, invita a poner toda la confianza del trabajo que se va a hacer, toda la confianza debe estar puesta en el Señor. Hay dos elementos que hemos estado mencionando: la oración y la fe en el Señor, la confianza en Dios. Pero sigue diciendo, sigue trabajando el Señor. Jesús trabaja con sus emociones. Dice, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado en nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y les está diciendo, ustedes tienen que saber que no me están rechazando, no lo están rechazando a ustedes. Cuando tú sales a hablar de Cristo a alguien y la persona te dice, no, déjame lo pienso, no, después platicamos, no te está rechazando a ti. ¿A quién está rechazando? ¿Por qué muchas veces, hermanos, no queremos hablar de Jesucristo? No queremos que nos rechacen, pero no nos rechazan a nosotros. Tú no le estás dando nada. El que le está dando es Cristo Jesús. Él está ofreciendo salvación. Él está ofreciendo vida eterna. Cuando te rechazan, no sientas nada. O sea, no sientas nada en contra. Ora por esa persona. Dile, Señor, dale otra vez oportunidad a esta persona en algún momento en tu gracia, ¿verdad? Para que esta persona se pueda acercar otra vez a ti. Muy bien. También, hermanos, ubica sus corazones a la realidad. Versículos del 17 hasta el 20. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Bien rápido, ¿verdad? Imagínense Satanás, si bajar por un tobogán da miedo. Imagínense, él venía como un rayo expulsado de allá. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Cuál es tu motivación, hermano, para servir al Señor? No, pues es que yo me motivo cuando veo que hablo y que la gente cae rendida a los pies de Jesucristo. Esa es mi motivación.
Pues no, esa no es tu motivación, les dice Jesús. La motivación es que tu nombre ya está escrito. Entonces tu nombre está escrito en los cielos. Esa es tu motivación. ¿Por qué tú compartes a Jesucristo? Porque tú ya tienes a Jesucristo. Por eso compartes de Cristo. ¿Por qué tú te ves motivado a llevar personas a personas? Porque tú ya sabes lo que es lo bueno, lo maravilloso que es tener tu seguridad eterna en Cristo Jesús. Por eso tú te sientes con esa confianza. Ahora, si tú dependes de la respuesta de la gente para mantenerte compartiendo el Evangelio de Jesucristo, te vas a desanimar. Te vas a desanimar porque siempre te vas a topar con gente que no quiere aceptar. Te vas a topar con gente que no va a querer recibir. Gente que le vas a poder mostrar, mira, te conviene creer en Cristo Jesús. Es lo mejor que te puede pasar, poner tu fe en Cristo Jesús. Mira, acepta a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque vas a pasar una eternidad con Él en el cielo. Aún y con todas las explicaciones, te vas a topar con gente que diga, está bien, déjame lo pienso. O te vas a topar inclusive con gente que dice, bueno, eso está bien para ti. Pero para mí, yo estoy pensando en otras cosas. Entonces, hermanos, Jesús ubica sus corazones y les dice, ustedes tienen su nombre puesto en el libro de la vida y ese es el gozo máximo que ustedes pueden disfrutar. No es porque ustedes vean que los demonios o los espíritus se someten a ustedes. No es ese poder. Esa autoridad se las dio a los apóstoles en ese momento. Y Dios nos da a nosotros otro tipo de autoridades necesarias para que la iglesia haga su trabajo en este momento. Pero no te goces en eso. No te goces, hermano, en que tú predicas la palabra y que caen personas arrepentidas. No te goces exactamente en lo que tú haces. Gózate en lo que Cristo Jesús hizo ya en tu vida. ¿Y por qué? ¿Por qué razón ya tu nombre está escrito en el libro de la vida? Pero también, hermanos, el Señor Jesús alaba la sencillez de la revelación. Hablando del mismo tema, de la humildad. En el versículo 21 y versículo 22, dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Entonces, la revelación de nuestro Dios, hermanos, estuvo guardada por siglos, y en la antigüedad hubo profetas grandes, hermanos, que hubiesen querido tener la oportunidad que tuvieron los apóstoles o la oportunidad que tenemos la iglesia. Y a ellos no les fue dada esa revelación. Pero esa revelación Dios estuvo dispuesto a traérnosla a nosotros. Él nos lo reveló a nosotros, hermanos. Ahora, aun y cuando la revelación nos ha sido dada y nos ha sido entregada completa, que es la palabra de Dios. Aún y con todo y eso, hermanos, también es necesario que nosotros oremos a Dios y le pidamos que nos ayude a entender, a conocer la revelación que ya nos fue dada. Pablo oraba en la carta a los Efesios para que los hermanos tuvieran un espíritu de revelación en el conocimiento de Jesucristo. ¿Sí? Es decir, la revelación ya está. Pero ¿cuántas veces, hermanos, las cosas que leemos nos pasan por alto? ¿No es cierto? ¿Cuántas veces, hermanos, leemos la palabra de Dios y hasta que no nos lo explica alguien decimos, y yo tantas veces que había leído eso? ¿Sí? Entonces, la revelación de Dios es sencilla. Nos ha sido entregada para que la estudiemos. Pero hay cosas, hermanos, que como decimos, no nos cae el 20 hasta que el Señor abre los ojos de nuestro entendimiento y nos dice, esto es.
Cuando estoy hablando de esto, es esto lo que tú debes entender. Verdades, hermanos, que taladran nuestro corazón y que cambian nuestras vidas. Verdades que nos dan convicción para hacer la obra que Él nos ha dejado y encomendado. Entonces Jesús se goza en el Espíritu de ver cómo el Señor en esa sencillez da esa revelación a los sencillos y no lo da a aquellas personas que son muy inteligentes. No se trata, hermanos, de que la persona más inteligente va a tener mayor revelación. La revelación aquí está. Y ya nos ha sido entregada a todos. El Espíritu Santo nos ha sido dado para poder comprender esa revelación. Esa revelación, hermanos, se da en la comunión, en la oración y en la sencillez de estar en la presencia de nuestro Dios cada día. Es donde Dios muestra esas cosas grandes y ocultas que no conocemos. Pero también, hermanos, el Señor Jesús enfatiza el privilegio de la iglesia. Dice el versículo 23, y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hermanos, tú y yo somos la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo. Tenemos al Padre, Jesucristo es la cabeza de la iglesia. El Espíritu Santo es quien consuela a la iglesia, quien fortalece, quien impulsa, quien envía, quien le da poder a la iglesia para hacer el trabajo. Y esto no se dio en los tiempos de los profetas y de los reyes antiguos. Esto se nos ha dado a nosotros. Es un privilegio que tú y yo no debemos desaprovechar. Es un gran privilegio que tenemos. Así que, hermanos, salir a compartir las buenas nuevas de salvación a la gente que lo necesita es un privilegio que otros lo quisieran, pero solamente lo tenemos nosotros. ¿Qué vamos a hacer con ello? ¿Vamos a mantenernos tibios e indiferentes, hermanos, ante el llamado de Dios? ¿Qué le vamos a contestar al llamado de Dios? ¿O vamos a afirmar nuestro rostro como lo hizo el Señor Jesucristo? Se armó de valor y dijo, voy hasta la cruz para cumplir el llamado que Dios ha hecho a mi vida. ¿De qué manera tú y yo vamos a responder al llamado de Cristo Jesús que ha hecho por nosotros? No puedo pasarme la vida aprendiendo. Es tiempo de compartir lo que he recibido. No todo depende de mí, más bien depende de quien me envió. Mi responsabilidad es creer y obedecer. La de Dios es capacitarme, enviarme y también utilizarme. ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Te vas a quedar así como estás? ¿O vas a responder al llamado de Dios? Jesús dijo, la mies es mucha, los obreros pocos. Vamos a rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué es lo mínimo que podemos hacer? Rogar al Señor de la mies. Dios está llamando nuevos obreros. Ahora Él dijo, la mies es mucha, los obreros pocos. ¿Saben cuántos obreros estaba enviando en ese momento? 35 equipos de 2. 35 equipos de 2. 70. Y dijo el Señor Jesús, son pocos. ¿Hay 70? ¿Hay 70 discípulos dispuestos a ir a la obra de Dios en esta mañana, en esta congregación? Hay 70 que están dispuestos, que estamos dispuestos a hacer y a responder al llamado de Dios. Entonces, hermanos, pues vamos a responder a Dios. ¿Qué nos pide de entrada? Rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a comenzar por esto. Vamos a rogar al Señor de la mies. Pregunta, ¿cuántos en esta mañana van a rogarle a Dios en esta mañana que Él envíe obreros a su mies? ¿Cuántos vamos a rogarle a Dios en esta mañana? Ok, inclina tu rostro.